Hola, yo soy Líder Cortés, bienvenido a otro episodio. Si no tienes idea de lo que es una criptomoneda, quédate conmigo que yo te lo cuento todo. ¡Vamos para allá! Todavía el año pasado la criptomoneda no era tan sonada como en este año. Algunos de mis colegas comenzaban a preguntarme qué es una criptomoneda, qué pasa con esto del Bitcoin. Todo el mundo está hablando del Bitcoin y actualmente es la palabra más buscada en Google. Toda esta odisea de las criptomonedas ha inundado las redes y se habla de ellas en toda la web. ¿Qué es todo esto de la criptomoneda? Para hablar de criptomonedas, de Bitcoin y de otras monedas digitales, tenemos que comenzar hablando de dinero. Y como tú y yo ya sabemos, anteriormente se hacían trueques para intercambiar cosas que el usuario final requería. Es decir, yo le cambiaba un costal de trigo por un borrego, o borrego y medio, vamos a decir. El que cosechaba trigo, esa era su moneda de intercambio para este trueque. Sin embargo, el que se dedicaba a la cría de becerros, animales, gallinas, no tenía los granos de trigo y tal vez necesitaba esporádicamente para su propio consumo. Entonces su moneda pues eran las vacas, los becerros y todo el ganado que él producía. Todo surge a partir del trueque. Llega un momento en el que se intenta estandarizar. El gobierno decide implementar una divisa, una moneda única, por lo menos válida dentro de tu país. Es por eso que cada país tiene su propia moneda o divisa. Se empieza a intercambiar por un certificado de valor. Es decir, ahora llevaban metales preciosos. Y para no tener que cargar los lingotes de oro, iban con los bancos de ese entonces. Tú hacías el depósito de tu oro y ellos te daban un certificado donde avalaba que tú tienes ese oro en la reserva. Este papel que valía 10 lingotes de oro. Cada vez que tú querías comprar algo, tú podías intercambiar tu certificado de oro por aquello que querías que tuviera una equivalencia similar. Y bueno, evolucionando más, ese certificado se traduce en lo que actualmente conocemos como billetes. Existe la confianza de que ese billete vale lo que dice y se supone que esa cantidad existe en la Reserva Federal de tu país. Ahora bien, has escuchado del mercado de divisas, el lugar donde tú puedes intercambiar tu moneda por la moneda de otro país. Los brokers financieros cambian dólares por pesos, por yenes, por yuanes, por pesos argentinos. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero un dólar, probablemente hubiera tenido que pagar 10 pesos mexicanos en cierto momento. Pero conforme avanzaba el tiempo y la demanda es mayor, otros compañeros míos también querrían dólares. Entonces ese mismo dólar yo ya no lo podría adquirir por los mismos 10 pesos. Por ley de oferta y demanda sube de precio. Entonces digamos que el dólar sube a 15 pesos. Esto representa una ganancia para mí, que yo ya tengo ese dólar, yo lo compré a 10 pesos. Yo puedo venderlo a ese precio a otra persona que lo quiera y quedarme con la ganancia, que son 5 pesos. Posteriormente este dinero pasa a ser un poco menos físico por la introducción de las tarjetas de crédito. Se comenzaba a hablar en aquellas épocas de el dinero en plástico, el cual tú podías gastar a través de una tarjeta de crédito, la cual siempre debías portar. Seguimos avanzando en esta evolución de las finanzas, del dinero de las naciones, y nos topamos con que los bancos se mudan a una plataforma electrónica y por medio de aplicaciones te dice tu saldo a través de internet. Esto es un salto bastante grande porque existe un híbrido entre el dinero físico y el dinero electrónico. Esa representación de dinero que está en tu cuenta bancaria tiene nuestra confianza de que ese número digital que ves ahí en pantalla existe en la Reserva Federal de nuestra nación. ¿Qué cosa es el Bitcoin y las criptomonedas? El Bitcoin es muy similar, sin embargo esta moneda no existe en el mundo físico en ninguna de sus formas, metal, billete o en forma plástica. Sin embargo existe en el mundo digital y se compone de 3 principales rubros: la moneda en sí, Bitcoin, la minería y la tercera son los wallets.
o carteras, billeteras. El Bitcoin es la primera moneda digital. Existen muchas más, no solo Bitcoin es la única en esta plataforma virtual. Tenemos Ethereum, Litecoin, Ripple y muchas otras que salen cada día. La parte de minería es donde comienza esta plataforma digital. La tecnología se llama blockchain, que significa, por sus palabras en inglés, cadena de bloques. Me ha tocado escuchar a gente del rubro informático que dicen que es el futuro. Puede que tengan razón, sí es una innovación, sin embargo, el blockchain no es el nuevo sistema del dinero, ni mucho menos. Es simplemente una contabilidad compartida. Eso es lo que es el blockchain. Así como en tu aplicación puedes ver tus saldos, tus movimientos y todas las transacciones históricas que tú has hecho, esta información la tiene tu banco y tiene respaldos de ella. Sin embargo, lo que hace blockchain es replicar esa contabilidad, ese histórico, ese registro de a dónde se ha movido tu dinero, pero que está compartida y replicada en cada una de las computadoras corriendo el software de blockchain. Y en lugar de que tu dinero pase por el registro de un banco y esté siendo monitoreado, pasa directamente de tú como usuario final o comprador a un vendedor, sin necesidad de tocar los registros del gobierno o esté siendo monitoreada por ningún tipo de banco. Este es uno de los beneficios que ofrece esta cadena de bloques y cualquier moneda desarrollada en esta plataforma. Sin embargo, se ha estado dando el caso de que es muy utilizada para comprar cosas que no son legales, precisamente por su eficacia para no ser rastreada. Y bueno, la historia de todo este blockchain, toda esta estrategia, se dice que fue desarrollada por un personaje anónimo, Satoshi Nakamoto. No sabemos si algún día se dará a conocer o prefiere estar siempre en el anonimato. Por ahí existen algunos videos de, creo que es un australiano, que él afirma y confirma que él está detrás del apodo Satoshi Nakamoto. No sabemos si en realidad sea solamente por ganar crédito y un poco de fama. Ok, la minería. Al igual que tú para sacar petróleo necesitas excavar, necesitas minar, también las criptomonedas se minan, se excava un algoritmo matemático que resuelve tu computadora. Cada resolución de estos largos algoritmos tienen como recompensa una criptomoneda de la denominación que estés minando en ese momento. La minería de Bitcoin comenzó muy temprana, valía centavos de dólar y en realidad nadie le prestaba atención. Cuenta una pequeña historia que un chico ya tenía Bitcoins, como en realidad no servían para comprar nada. Él publicó en un foro que cambiaba su Bitcoin por 2 pizzas. Alguien le responde diciendo que le llevará esas 2 pizzas. ¿Con qué las quieres? Después de dadas las indicaciones, él hace la transferencia del Bitcoin. Años después, hoy por hoy, su precio actual es de alrededor de $17,000. ¿Puedes creer eso? Eso fue una buena inversión. Otra cosa importante son los wallets, o también conocidas como billeteras en español, que es donde almacenas tu dinero. Al igual que en el mundo físico, en el mundo real, tú necesitas una billetera para almacenar tu dinero. Como el Bitcoin es digital, no tiene donde ser guardado físicamente, así que se crearon billeteras electrónicas. Estos llamados wallets son empresas que prestan ese servicio para que tú puedas almacenar tus criptomonedas. Sin embargo, también debes tener mucho cuidado con los hackers, ya que se ha sabido de hackeos millonarios en los últimos años por causa del enorme aumento de valor de los bitcoins. Por esto, varias empresas, entre ellas Google, ha desarrollado un token virtual. Y nuevamente estás en lo correcto. Una vez más, se trata de una copia digital de lo que ya existe en el mundo. Google desarrolló unos tokens virtuales que te dicen un numerito cada vez que tú vas a ingresar a tu cuenta a través de una aplicación a la cual puedes accesar, en la que tú registras tus contraseñas y te genera este token. Ok, y vamos a la parte que nos interesa: cómo hacer dinero. En lo personal, yo prefiero el trading, que sería el intercambio de divisas. Recuerda que esta no es la última moneda que se sacará. En el futuro vienen más y más, cada día sale una nueva, por lo que es necesario estar al tanto de las noticias día con día. Y bueno, ahora que ya sabes lo básico y te gustaría saber incluso más, como por ejemplo dónde invertir, algunas estrategias, tips and tricks, cómo abrir una cuenta, házmelo saber en los comentarios y subiremos un nuevo video, de tal manera que te generen ingresos pasivos.
pasivos. Si todavía no sabes lo que es un activo y un pasivo, no olvides visitar este video. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Líder Cortés. Adiós. Cada minero tendría